5, 4, 3, 2, 1. Esto sería una representación de lo que es el modelo plano, y mucha gente lo que me dice es que si el sol tendría que ser de día en todo el plano, ¿no? Sin embargo, pues en el modelo plano los terraplanistas pues decimos que hay esa herradura que va girando y hay una parte pues en la que es de noche completamente. Mucha gente me dice que cómo es esto posible en el modelo plano. Lo primero que tenemos que entender es que el tamaño del Sol en el modelo plano se le atribuye unos 40-50 kilómetros, y estos 40-50 kilómetros, si los miramos bien, hablamos de que el Sol es así. O sea, es como la punta, es como la puntita del bolivic. Entonces, claro, hablamos de un Sol que es muy chiquitín, ¿vale? Entonces ponemos que este Sol está aquí de pie y va girando, va iluminando. Ya empezamos que hablamos de que es un Sol pequeño, 40-50 kilómetros de diámetro es un Sol pequeño. Pero ¿qué es lo que pasa? Mucha gente olvida que hay una cosa muy importante que se llama la densidad atmosférica. Aquí esta pizza gigante que he hecho son unos 2 palmos, cada palmo mío mide unos 21 centímetros, para hacernos una idea aproximada más o menos del tamaño que abarca el modelo plano, que es muy grande. Claro, vamos a tener esto muy en cuenta. Nosotros cuando miramos una pizza lo estamos haciendo que de aquí a aquí tenemos exactamente la misma densidad, de aquí a aquí tenemos la misma densidad, de aquí a aquí tenemos exactamente la misma densidad atmosférica. En el aire que tenemos aquí en el medio, este aire que tenemos aquí, tenemos la misma densidad atmosférica. Entonces tiene mucha lógica que pensemos que en un plano siempre sería de día. ¿Por qué? Porque estamos pensando con la densidad atmosférica que nosotros tenemos presente aquí, sobre esta pizza, ¿vale? No obstante, en el mundo real esto no es así, puesto que la densidad atmosférica que tenemos es muchísimo mayor. Obviamente no es la misma densidad atmosférica en 42 centímetros que mide esta pizza que en 40 y 50 kilómetros. En 40-50 kilómetros hay muchas partículas en el aire, como el polvo, nubes, el mismo gas, el gas del que se compone los gases de los que se compone la atmósfera no son transparentes. O sea, son transparentes a simple vista, pero tienen un grado de opacidad entre todos ellos, y a ello hay que sumarle las nubes, hay que sumarle el polvo, hay que sumarle etcétera. Luego, decir que en el modelo plano podemos ver el Sol desde cualquier punto porque es un plano es un error garrafal, ya que no se está teniendo en cuenta en absoluto la densidad atmosférica. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta este factor, que es importantísimo. A continuación voy a poneros una serie de imágenes para que tengamos estos valores mucho más en cuenta y sepamos un poquito de lo que estamos hablando, puesto que obviamente aquí hablamos de 2 palmos y en el mundo real hablamos de miles de kilómetros de un continente a otro, de miles de kilómetros de un país a otro país, miles de kilómetros. Entonces, claro, no es nunca lo mismo una pizza que el mundo real. Por lo tanto, tenemos que tener este factor en cuenta. A continuación os damos una serie de explicaciones para que tengamos todo esto pues muchísimo más claro. Bueno, estas imágenes que estamos viendo son del fondo marino, y lo que estamos viendo es que debajo del mar hay un dicho que dice que como el agua clara, pero es que el agua no es clara. El agua es transparente, pero no es claro como el agua, porque el agua en grandes medidas se torna translúcida y se acaba tornando opaca, como estamos viendo aquí en estas imágenes, como a medida que el buceador asciende, el fondo se desvanece. En estas imágenes, en este vídeo,
lo que estamos viendo son aproximadamente pues unas profundidades de entre unos 10, 15 y 20 metros de profundidad respectivamente, y vemos cómo pues el agua pues vemos transparente, vemos más o menos esas posidonias, vemos ese fondo marino, pero vemos también cómo ese buceador ahora mismo pues se va desvaneciendo, se va entremezclando ahí. ¿Por qué? Porque la visibilidad es pequeña esa visibilidad. Entonces, esto es un hecho que en el mar es, digamos, para entenderlo de esta manera, es mucho más visible. Aquí en el mar es donde realmente podemos observar lo que pasa fuera del mar. O sea, en la atmósfera pasa exactamente lo mismo que debajo del mar. Hay una visibilidad máxima, una visibilidad tope, y a partir de ahí la atmósfera se enturbia, se vuelve translúcida y acaba por volverse opaca, igual que vemos en este horizonte marino bajo el mar, en el cual pues bueno, podemos ver una serie de metros, una visibilidad aproximada, pues en este caso de unos 15-20 metros de visibilidad, y más allá de ahí no vemos nada porque simplemente se enturbia todo. No tiene esto más. Claro que muchos pensaréis, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? En un día claro, que es de día, en el fondo del mar luego están los peces abisales. Es absolutamente de noche, absolutamente oscuro. Vamos a ver qué nos explica Wikipedia sobre los peces abisales. Vamos a ver a qué profundidad están estos animalitos que necesitan de su antenita con luz para poder ver en esa darkness, en esa oscuridad absoluta, en la cual es absolutamente de noche cerrada y en la que ni siquiera hay luna. Pues nos dice lo siguiente Wikipedia: los peces abisales son especies acuáticas que habitan en las profundidades de los mares y los océanos, más específicamente en la zona abisal o zona abisopelágica. Estos peces sobrepasan los 1000 metros de profundidad, distancia donde la luz solar no llega. 1000 metros de profundidad, tan solo 1 kilómetro. A partir de 1 kilómetro de profundidad en el mar es completamente de noche. O sea, estamos completamente a oscuras a partir de 1 kilómetro de profundidad debajo del mar. Esto no es tierra plana. Aquí estamos hablando de lo que nos cuenta Wikipedia según modelo esférico. O sea, en el modelo esférico nos dicen que el Sol a partir de 1 kilómetro de profundidad no llega. Los rayos de luz solar no son capaces de traspasar 1 kilómetro de mar. Más allá de 1 kilómetro de mar estamos en la oscuridad absoluta, ya que el agua se torna completamente opaca y no deja pasar los rayos de la luz del sol en un día completamente despejado. No sé si estáis empezando a coger el kit de la cuestión. Esto es un hecho demostrable, comprobable y medible, ya que conocemos los peces abisales y ya que bueno, se ha bajado en submarino mucho más abajo del kilómetro de profundidad. De hecho, se ha llegado hasta los 12 kilómetros de profundidad en submarino. Por lo tanto, esto es un hecho completamente demostrable. A partir de 1 kilómetro de profundidad, en un día completamente soleado, se hace absolutamente de noche, debajo del mar. O sea, ahí tenemos la primera prueba de cómo convive la oscuridad y la luz mediante la opacidad. Bueno, vamos a seguir. Claro que pasa lo mismo, tenemos el mismo efecto en la superficie, en la atmósfera. Pues lógicamente sí, es muy obvio. Todos hemos visto un día de tormenta, como a plena luz del sol, esas masas nubosas de una tormenta pues ocultan los rayos del sol. También pasa lo mismo con las tormentas de arena, como en este caso las imágenes que estamos viendo son de Asuán, Egipto, en las cuales una tormenta de arena hizo la atmósfera completamente opaca. No se puede ver nada a través de esa tormenta de arena debido a la densidad atmosférica, una vez más. En este otro caso estamos viendo pues una tormenta. Esta es una tormenta tropical
y vemos como el horizonte, en este caso esa neblina que en un día despejado se ve a 100 kilómetros o cientos de kilómetros, en este caso el horizonte está pues nada, a tan apenas 100 metros y nos recuerda mucho a ese buceador que veíamos antes. O sea, ¿veis? A esto me refiero. Este buceador, ¿veis esa neblina de que el agua está turbia? Pues al igual que en el mar podemos ver cómo el agua se enturbia, exactamente igual pasa con la atmósfera. La atmósfera también se enturbia. Lo que pasa que la palabra turbia yo creo que la debieron inventar los mismos para darle explicación a un fenómeno en el agua y que no nos lo imaginemos en la atmósfera, pero es exactamente lo mismo. La atmósfera se enturbia y no podemos ver más allá, se vuelve opaca. ¿En condiciones normales esto sucede? Pues también sucede. Aquí lo vemos. Como podemos ver, esos edificios a 43 millas se van desvaneciendo. La perspectiva también juega esa mala pasada. Como podemos ver, la perspectiva no ve en líneas rectas, se anguliza y no funciona de esta manera, sino de esta otra, ¿vale? No vemos el sol ahí como... No, exacto, o sea, los objetos se van alejando y siempre los vemos completamente rectos y de esta manera se van perdiendo con la atmósfera. Entre la perspectiva y la densidad atmosférica se desvanecen en el horizonte. Las cosas se desvanecen en el horizonte debido a la perspectiva y a la densidad atmosférica. Y aquí, como podemos ver, esto es China. Esto ya es polución. China es uno de los países con más polución del mundo. ¿Y veis cómo se desvanecen los edificios? ¿Cómo se vuelve completamente opaca la atmósfera? Hablamos de un país con muchísima polución, pero es que el efecto con la polución es el mismo. Lo que hacen con la polución es desvanecernos las cosas y crearnos una atmósfera sucia para que no veamos qué hay más allá. Ahora que llegan los coches eléctricos y todo esto, a medida que se va solucionando el efecto de la polución, estamos viendo un aumento de otro efecto. Y son precisamente los chemtrails. Bueno, a medida que vemos cómo eliminan la polución del mundo, vemos un aumento considerable en todos los países del mundo del fenómeno de los chemtrails. O sea que por un lado están eliminando la polución y por otro están rociando todos los cielos con los chemtrails. Ya sabemos que los chemtrails tienen muchas funciones. Lo conocemos todo, está más que buscado en internet y en todas partes. Pero lo que podemos ver es cómo una de las funciones primordiales de los chemtrails podría ser estar creando esa atmósfera densa, más opaca, menos translúcida, para que veamos menos todo ese horizonte plano y qué se puede ver más allá. De esta manera pues van ocultando una verdad detrás de otra. Y no nos olvidemos que tienen los mayores medios pues para hacerlo, ¿no? De hecho, los chemtrails es un fenómeno innegable, un fenómeno más que preocupante a todos los niveles, porque pueden estar atacando, pues bueno, desde un control del clima hasta provocar enfermedades e incluso lo que estamos comentando en este vídeo, crear una atmósfera más opaca y que de esta manera pues bueno, pues tengamos menos visibilidad de lo que realmente tendríamos que tener de forma natural, ¿no? Tener una atmósfera pues eso, más turbia, como pasa exactamente en las aguas. Pero ¿qué es lo que pasa con las personas que piensen, bueno, ¿y qué es lo que pasa ahora pues con los globos aerostáticos? Porque cuando suben en altura podemos ver mucho más allá del horizonte y oye, Miguel, podemos ver mucho más allá del horizonte y ahí ¿qué pasa, no? Ahí no hay densidad atmosférica, el aire no está turbio, no hay un límite visual. Pues obviamente hay un límite, pero ese límite está dentro de la atmósfera densa. Os lo explico a continuación. Vamos a ello, en papel. Bien, veamos pues qué es lo que sucede cuando sube, por ejemplo, un globo aerostático a gran altura. Por un lado tenemos lo que sería una capa de densidad atmosférica, que es la capa que está más cercana a lo que sería el suelo. Esto sería el suelo, esta línea de aquí sería el suelo y esta pues sería una capa de densidad atmosférica.
es donde la capa de la atmósfera más cercana al suelo tiene una mayor densidad. Entonces aquí os he dibujado lo que sería una cabeza aquí, un tío con sus dos ojitos y mirando. Aquí hay dos líneas que serían la perspectiva, ya que sabemos que la perspectiva actúa de esta manera al ojo humano, ¿vale? Cuando se mira. Y por otro lado tenemos la densidad atmosférica, que esta atmósfera tiene una transparencia límite, y a partir de cierta distancia esta atmósfera empieza a volverse, pasa de ser transparente, translúcida, a ser completamente opaca, ya que no podemos ver más allá de cierto grado de densidad atmosférica, del mismo modo que pasa en el mar. Hay una visibilidad y pues no podemos ver más allá. Claro, ¿qué es lo que sucede cuando montamos una videocámara en un globo aerostático y lo subimos a gran altitud? Una vez el globo aerostático, tal como el globo aerostático va ascendiendo, se enfrenta a menor densidad atmosférica. A medida que ascendemos hacia arriba, tenemos menor densidad atmosférica. Y no solamente una menor densidad atmosférica, sino que a partir ya de cierta altura, dentro de esa densidad atmosférica, nosotros ya no estamos viendo a través de toda esta distancia de densidad. Vamos a hacerle un paréntesis a la densidad atmosférica. No estamos viendo dentro de toda esta densidad, que es imposible ver a través de ella, sino que la cámara la tenemos aquí en nuestro globo aerostático y estamos viendo de esta manera. Hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí y así consecutivamente. ¿Qué quiere decir? Que en esta parte de arriba no hay densidad atmosférica, o es muy poquita la densidad atmosférica que tenemos ya en capas superiores de la atmósfera. Entonces, igual que podemos ver hacia el suelo, podemos ver más allá de ese horizonte. De esta manera el horizonte siempre se va ampliando. ¿Por qué? Porque a medida que ascendemos en un globo aerostático, pues estamos enfrentándonos a menor densidad atmosférica. ¿Por qué? Porque lo difícil es ver dentro de la densidad atmosférica. No es lo mismo ver una tormenta de arena desde un avión, desde el aire, desde encima de la tormenta, que dentro de la tormenta. Y yo creo que el ejemplo más claro sería este. No es lo mismo ver una tormenta tropical desde dentro, que no vemos nada, solo tenemos niebla, agua, lluvia, que verla desde fuera, que bueno, en este caso pues solamente podríamos ver eso, ¿no? Las nubes, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es así de simple. A mayor altura coge un globo aerostático, pues obviamente hay menor densidad atmosférica y lo que estamos viendo es el trocito que vemos. Pero claro, vemos este trocito de aquí y de aquí. O sea, es este trozo de aquí, que siempre es visible, es el que podemos ver. Claro, una vez superamos eso, vemos este trocito desde cualquier ángulo, por lo tanto el horizonte siempre se va alargando. Cuando bajamos al suelo, nos encontramos con este otro fenómeno: perspectiva más densidad atmosférica, que esto da como resultado un horizonte completamente opaco. Aunque tengamos un día perfectamente despejado, hay partículas en el aire, aunque parece transparente, no lo es, y llega un momento en el cual estos gases que forman nuestra atmósfera, que son aparentemente transparentes, llega un momento que pasan a ser translúcidos y a partir de cierta distancia pasan a ser completamente opacos. Y a la opacidad no se escapa absolutamente nada, ni siquiera la luz del sol. Ligado a la perspectiva, he aquí, señores, por qué existe el día y la noche en el modelo plano. Esto es un hecho comprobable, repetible y demostrable. Sin más dilación, hasta aquí, en Alarma Mundial. 4, 3, 2, 1